¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de ASP y SQL Server, desarrollado por cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las bases de datos. Nos vamos a ya comenzar a meter con las bases de datos, vamos a analizarlas, vamos a ver para qué nos sirven, vamos a ver de qué están compuestas, vamos a ver las tablas, los, los registros, los campos, los tipos de datos con los que nos permite trabajar, en este caso el gestor de base de datos con el que vamos a trabajar, que es este SQL Server de Microsoft. ¿Ok? Antes que todo, es importante aclarar que este curso lo van a poder seguir con cualquier versión de SQL Server, ya sea con la versión 2000, la versión 2005, 2008, 2010, por la razón de que todos los scripts que se desarrollen en el transcurso de este curso van a estar netamente orientados a código, a lenguaje SQL Server, dicho técnicamente Transact SQL. Ese es el nombre técnico que recibe el, el lenguaje SQL nativo con el que trabaja el gestor de bases de datos de Microsoft, SQL Server. Bien, pues bien, para partir vamos a ver unos cuantos conceptos que son importantes de revisar a la hora de hablar de bases de datos. Primero que todo hay que decir que una base de datos es un conjunto de registros que están interrelacionados entre sí, ¿ok? Y esa relación se genera a través de tablas. Aquí siempre vamos a hablar de tablas cuando hablemos de bases de datos. Siempre en la base de datos vamos a hablar de este concepto, la tabla. Y partamos definiendo lo que es una tabla, ¿les parece? Una tabla es un conjunto de campos. Ahora nos salió la palabra campo, ¿verdad? Ya lo voy a explicar. Una tabla es un conjunto de campos que están relacionados entre sí y que forman un registro, bien, un conjunto de registros. Dicho en términos más sencillos, acá yo les planteo la estructura de una tabla, ¿sí? Este, por ejemplo, es una tabla de mi sitio web, de www.cesarcancino.com. Es una tabla de donde los usuarios me pueden escribir, ¿verdad? Y esos comentarios que me generan los usuarios se van guardando aquí en esta tabla. Pero además esta tabla guarda artículos. ¿Se fijan? Miren, lo que hace es, si analizamos los campos con los que trabaja acá arriba, ella me genera un ID por cada artículo, ¿verdad? Eso ya más adelante vamos a ver que este campo, por ejemplo, lo podemos generar de forma automática, cosa que no que cada uno de los registros sea distinto del otro. Ya vamos a hablar de esa parte. Les decía que acá yo en esta tabla y en todas las tablas tengo un conjunto de campos. En este caso, en esta en particular, yo tengo el campo ID, ¿verdad? Que es un campo de números, ¿sí? Tengo el campo donde almaceno el título del artículo, ¿verdad? Tengo el campo donde almaceno el detalle del mismo, el detalle del artículo, y acá lo que yo les decía, los comentarios. ¿Se fijan? Acá yo, por ejemplo, tengo en este caso un artículo con el título Generación de un Excel con PHP. ¿Sí? Acá yo tengo el detalle, ¿verdad? En este caso el desarrollo del artículo. Y se fijan que acá yo tengo un comentario que está relacionado con ese artículo, que por cierto lo hizo el autor Cristian López. ¿Ya? Pero al trabajar con esta forma hay ciertos inconvenientes. Antes de eso vamos a ver algo que es importante. Esto que yo tengo acá seleccionado, que de hecho le coloqué un pequeño efecto JavaScript para que lo podamos notar. Esto que yo tengo seleccionado acá es un registro. ¿Qué quiere decir esto? Que las tablas están compuestas de campos y de registros. Los campos son los nombres de los distintos términos o datos que se van a almacenar dentro de mi tabla, ¿ya? Y cada uno de las líneas, de las filas que se van generando dentro de mi tabla, ¿verdad? Se llama registro. Por lo tanto, aquí yo tendría uno, 2, 3, tendría 4 registros. ¿Se fijan? Por lo que tengo 4 artículos, cada uno con un comentario. ¿Se fijan? Es básicamente eso. Esto es un campo, ¿verdad? Cada uno de estos corresponde a un campo. En este caso tenemos el campo ID, el campo título, el campo detalle, el campo comentario y el campo autor. ¿Se fijan? Bien. Y aquí tengo cada uno de los registros que se han ido generando. En este caso yo coloqué simplemente 4. ¿Ya?
Hasta aquí todo bien. Tenemos claro lo que es una tabla, ¿verdad? Un conjunto de campos. Además está decir que una base de datos es un conjunto de tablas. Sí, importante. Una base de datos está compuesta por una o X tabla, X cantidad de tablas. ¿Ya? Se fijan acá, se van generando los registros, ¿ya? Le hago como siempre un paneo para que lo vayan revisando, ¿verdad? De todas maneras, este archivo y los demás con los que yo trabajé en este video tutorial van a ir en el archivo de descarga, así que no se preocupen si no alcanzan a tomar nota, ¿ya? Bien, visto esto, nos van a hacer la siguiente duda. Más de alguno de ustedes ya se debe estar haciendo esta pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el artículo número uno, en este caso con el que estamos trabajando, generación de un Excel con PHP, y tengo más de un artículo? Ya entraríamos en problemas, ¿verdad? Porque cada uno de los comentarios debiera generarme un registro de cada uno de ellos, de esos comentarios. O sea, quiere decir, perdón, que por cada comentario que se haga tengo que generar un registro. Y en cada registro nuevo que se genere siempre debiera ir esto mismo, tomando en cuenta esta estructura de la tabla. ¿Sí? ¿Se fijan? Yo si genero otro comentario relacionado con este título y este detalle, tendría que simplemente generar otro, otra fila, ¿verdad? Que tenga el mismo título, el mismo detalle, ¿verdad? Pero con un comentario y un autor diferente. ¿Sí? Sin embargo, esto hoy en día ya no se hace. ¿Qué es lo que se estila en los tiempos actuales? Se hace lo siguiente. Bien, se fijan, vamos a abrir otro archivo que yo ya tengo preparado para ustedes. Vamos a hacer clic acá. La forma de trabajar hoy en día es la siguiente. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, nosotros vamos a trabajar con un término que, bueno, la verdad lo buscaba en internet y le he encontrado distintas definiciones. Sin embargo, a mí me ha gustado mucho por todo lo que abarca. Me refiero al término de integridad referencial. El término de integridad referencial dice relación con que yo puedo tener dos o más tablas que tienen relación una con la otra. ¿Cómo sucede eso? De la siguiente forma. Por ejemplo, yo acá tengo la misma tabla de artículos, ¿se fijan? Con su ID, ¿verdad? Con su ID, con su título y con su detalle, solamente con esos campos. Y generé una segunda tabla, ¿verdad? Que la llamé comentarios, ¿sí? Acá está, la tabla comentarios. Y esa tabla tiene sus propios campos. Significa que esta tabla va a ser donde yo voy a guardar todos los comentarios relacionados con cada uno de los artículos que estén acá. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo generamos que cada uno de los comentarios que se guarden acá en la tabla de comentarios tengan relación con el artículo? Bueno, pues bien, hay muchas formas, pero la manera más estándar de generarlo es la siguiente. Cada uno de los artículos va a ir generando un ID, ¿verdad? Distinto del otro, ¿ya? Eso yo después les voy a enseñar que, por ejemplo, con SQL Server nosotros podemos crear una clave, una llave primaria, ¿verdad? Es decir, generar que esta ID se vaya incrementando de uno en uno. Quiere decir que cada vez que se genera un artículo nuevo, este número va a ir creciendo de uno en uno, ¿ya? Pues bien, a través de esta ID, ¿qué es lo que hago yo? En la tabla comentarios guardo todos los nombres que yo necesito, todos los datos, perdón, perdón, que yo necesito del usuario que generó el comentario, ¿ya? Lo guardo en esta tabla, pero además de eso, yo guardo el ID, ¿verdad? Del artículo al que pertenece, en este caso, este campo. Se fijan, este campo es el mismo campo que está acá. Por lo tanto, esta tabla artículos, junto con la tabla comentarios, están relacionadas entre sí. Eso es a lo que me refiero al hablar de integridad referencial. Eso quiere decir que tengo una, dos o incluso puedo tener hasta tres o cuatro o la cantidad que sean de tablas que están relacionadas entre sí a través de campos. Generalmente esa relación se hace a través de un número, ¿verdad? Y generalmente se hace de la forma que les acabo de plantear. Hay autores, hay programadores, hay desarrolladores que generan esto de otra forma, la verdad, y hay muchas maneras de trabajarlo. Por ejemplo, con el mismo código del SQL Server, ya lo vamos a ver más adelante, yo puedo generar que un archivo tenga una llave primaria, una llave foránea, pero la verdad, eso de escribir dos veces código, según mi opinión. Bien,
Dicho esto, sobre la integridad referencial, ya nos vamos a otras cosas. Primero quiero a ver si quedó alguna duda y eso vamos a recapitular un poco. Yo tengo la tabla artículos, ¿verdad? Lo que hice fue dividirla en dos. Una tabla artículos con tres campos. Un ID, que es un número, ¿verdad? El título, ¿verdad? Que es un texto y el detalle, que también es un texto. Bien, y separé todos los comentarios relacionados con los artículos en esta otra tabla que también recibe el nombre de comentarios. Ese es el nombre que recibe la tabla. ¿Ya? Bien, esta tabla, si se fijan, también tiene su ID, que también se va autoincrementando de manera automática, de uno en uno. Bien, y en esta tabla de comentarios yo guardo datos. En este caso guardo datos del usuario que gestionó el comentario. Guardo el nombre, el email, el teléfono, ¿verdad? El comentario, obviamente, el comentario que generó, y le indico a cada uno de los registros a través del campo y de artículo, ¿verdad? Le indico a qué artículo se está refiriendo este comentario, como generando integridad referencial entre este campo y el campo que tenemos acá dentro de la tabla de artículos, que es el ID. ¿Se fijan? Yo en general trabajo de esta forma, les reitero, hay otros autores que lo hacen de otra manera y es respetable. Yo me gusta trabajar de esta manera. ¿Ya? Pues bien, otra cosa importante a analizar a la hora de ver qué es una base de datos es que, si se fijan, acá yo tengo distintos tipos de datos. En este caso, por ejemplo, tengo un dato numérico, acá tengo datos tipo texto, ¿verdad? Y datos tipo texto. Pues bien, aquí yo les presento una pequeña tabla donde les muestro los distintos tipos de datos con los que se pueden trabajar dentro de SQL Server. Les reitero, esto es estándar para cualquier versión, así que no van a tener problemas, independiente para cualquiera de las versiones con las que ustedes trabajen. ¿Ya? Si vamos a hacer una revisión rápida, tenemos por ejemplo los campos de tipo char, ¿verdad? Que almacenan cadenas de longitud fija, los campos nchar para datos Unicode determinados por el país, los campos de tipo bchar almacenan cadenas de longitud variable, los campos binary que almacenan flujos binarios de longitud fija, ¿verdad? Datos binarios más que todo. Tenemos los datos bbinary que almacenan flujos binarios de longitud variable. Tenemos los Unicode differ, es un tipo binario para el propósito de comparar valores. Y acá tenemos más datos, ¿se fijan? La verdad de las cosas es que de estos generalmente son muy puntuales los que utilizamos. Yo en mi caso, por ejemplo, trabajo más que todo con los campos de tipo char, con el campo de tipo entero, que en este caso serían números, o sea, estaríamos hablando del ID, por ejemplo, de la tabla artículos o de la tabla comentarios, el tipo char o varchar, como lo queramos usar. Ya vamos a ver más adelante que igual, si bien es cierto, tienen una diferencia el campo varchar y el campo char, la verdad es que es lo mismo. ¿Sí? Vamos a utilizar también el campo money, por ejemplo, que es para guardar cantidades numéricas y ese tipo de cosas. El campo date, que es para guardar fechas, no sé si lo coloqué acá, parece que no. Y básicamente eso. De todas formas, acá les dejo la tabla y va a ir, por supuesto, con el video tutorial para que la analicen y le vayan agregando datos si es que encuentran más. Bien. Bueno, visto esto, visto qué es una base de datos, qué es lo que podemos generar con una base de datos, qué es lo que podemos hacer con ella, vamos a abrir nuestro Dreamweaver, ¿verdad? Vamos a ir acá. Ya tengo un archivo llamado conexión.asp. Pues bien, una de las preguntas que yo sé que me va a llegar a través del sistema de comentarios que tengo en mi sitio web www.cesarcancino.com es que muchos de ustedes me van a preguntar cómo me conecto a la base de datos SQL Server, el famoso string de conexión. Pues bien, yo les presento esta forma. Esta forma es independiente de cualquier tipo de gestión dentro del SQL Server. Hay muchas formas de conectarse al lenguaje ASP o a .NET o a cualquier plataforma con la que estén conectando SQL Server. Sin embargo, en estricto rigor, desde el punto de vista del lenguaje ASP, con este string que yo les estoy presentando acá, lo solucionan.
Si lo desglosamos un poco, yo lo que hice acá es guardar en una variable. Bueno, lo de arriba está de más explicarlo, ¿verdad? Ya creo que se convierte en tedioso si lo sigo hablando sobre esto. Pues bien, aquí tengo la variable con, ¿verdad? A la cual le asigné el valor del string de conexión. En este caso, a él yo le paso el driver de SQL Server, ¿verdad? Como parámetro, punto y coma. Le digo el server desde donde me voy a conectar. En este caso, como yo estoy trabajando a nivel local, obviamente el servidor es localhost. Si ustedes están trabajando en un servidor remoto, generalmente igual tienen que colocar localhost, pero hay por ahí hosting donde hay que colocar a veces acá la dirección IP o el dominio, el DNS que le asignaron, en este caso el www.tusitio.com. Por si acaso les sucede, prueben de las dos formas. Prueben si es que están en un servidor, en un hosting, en un servidor o hosting ASP que tenga instalado Internet Information Server y van a conectar SQL Server con ASP. Prueben de las dos formas. Prueben primero colocando localhost, que yo creo que les debiera funcionar. Y si no es así, prueben colocando el dominio o la dirección IP y ténganlo por seguro que se van a poder conectar. Bien, acá siempre especificar la base de datos con la cual se van a conectar. ¿Ya? A pesar de que vamos a ver que en el transcurso de los distintos desarrollos que vayamos generando acá, que esto, si bien es cierto, lo colocamos acá, pero no es necesario 100%, ¿ya? Puesto que también podemos indicar en las consultas que vamos a generar después, podemos indicarle consultas multibase de datos, así que no se preocupen por eso, como mezclar base de datos y trabajar de distintos servidores incluso, ¿ya? Y aquí lo que hacemos es colocar el usuario. Yo estoy trabajando con el usuario que crea SQL Server 2000 por defecto, que es el usuario SA, ¿sí? Y acá el campo del password, que en este caso es el password que ustedes ingresaron una vez que instalaron el SQL Server. Recuerden que cuando lo instalan, generalmente la mayoría de los desarrolladores lo instalan colocando autenticación mixta y ahí es el sistema que nos pide ingresar una contraseña. Pues bien, esa misma contraseña es la que tenemos que colocar acá. ¿Ya? Por ahí más de alguno me va a preguntar cómo instalar SQL Server. Yo la verdad no quise tomar ese tema acá porque creo que es algo bien sencillo. Siempre hay que presionar siguiente, siguiente. Lo más complicado quizás es que siempre en algún minuto de la instalación él les va a pedir si quieren trabajar con autenticación Windows o con autenticación mixta. En la personal les recomiendo que lo hagan con la segunda opción, con autenticación mixta, y generen un password, el cual van a colocar siempre acá en esta parte de su string de conexión. Bien, obviamente acá yo este archivo conexión lo voy a tener siempre como estándar, por lo tanto, tal como llamamos por ejemplo la librería XLUpload, recuerden el video tutorial número 7, tal como lo hicimos, vamos a ir llamándolo como archivo externo a este archivo, conexión.sp, para que nosotros podamos conectarnos a nuestras bases de datos. ¿Ya? Como les decía, yo voy a trabajar con SQL Server 2000, ¿ya? Sin embargo, ustedes pueden perfectamente trabajarlo con SQL Server 2005, 2008, da lo mismo. Y acá un poco les muestro la gráfica, ¿verdad? Para que vean que no es nada del otro mundo, es súper práctico, súper intuitivo. Y acá, por ejemplo, tengo creada la tabla usuarios. Gestiono mi consulta, aquí están mis datos, ¿verdad? Le ingreso más datos, no sé, le vamos a poner el nombre del profesor Jesús Conde y vamos a poner OutCat, creo que es así el nick la verdad ya ni lo recuerdo, creo que es OutCat. ¿Ven? Tomamos esto, lo insertamos, se fijan, es bastante intuitivo de manejar, ¿ya? Pues bien, eso sería por ahora, ¿verdad? Yo ya desde el video tutorial 11 en adelante vamos a comenzar a trabajar con aplicaciones más sofisticadas. Por ejemplo, vamos a hacer un formulario de contacto donde el dato que nos envíe el usuario se nos cargue en una base de datos, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a generar, como les dije, un registro de usuarios, vamos a generar un sistema de comentarios de noticias, ¿verdad? De las cuales puedan ser comentadas o posteadas por los visitantes de nuestro sitio web. Así que vamos a hacer cosas bastante interesantes. Ojalá también ustedes me vayan proponiendo cosas.
tengo ganas de también hacer una galería de imágenes dinámicas. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer para quienes también quieran trabajar, aprender a cómo manejar el tema de las imágenes, cómo guardarlas en la base de datos, ese tipo de cosas. Ya, como siempre los invito a dejarme sus consultas dentro de mi sitio web www.cesarcancino.com. Yo las respondo todas, así que no hay problema. Y eso sería por ahora. Les hablo César Cancino y muchas gracias.